Cuando el calendario marca los últimos compases de diciembre, el mundo entero parece sincronizarse en un ritual colectivo. Las casas se visten de luces, se envuelven regalos con esmero y, en el aire, flota una expectativa de calidez humana, aunque a menudo hayamos olvidado la génesis de estas costumbres. En esta narración, exploraremos las raíces profundas de la Navidad. Viajaremos desde las antiguas festividades que celebraban el retorno de la luz y las desenfrenadas Saturnales romanas, hasta la historia evangélica y los primeros ritos litúrgicos. Descubrirás por qué los primeros cristianos no conmemoraban el nacimiento de Cristo, cómo y por qué se fijó la fecha del 25 de diciembre, y de qué manera esta celebración pasó de las calles a la intimidad del hogar y la infancia. Y, sobre todo, entenderemos por qué, incluso hoy, entre el ruido ensordecedor de la publicidad y las compras, el ser humano sigue buscando instintivamente un rincón de silencio y luminosidad. Si este relato resuena contigo, te invito a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal Historia Soñolienta y compartir en los comentarios qué tema te gustaría que abordemos en el futuro. Mucho antes de que la Navidad fuera concebida, mucho antes del cristianismo e incluso antes de que la historia comenzara a escribirse, el invierno ya ocupaba un lugar preponderante en la psique humana. No era simplemente una estación que sucedía al otoño, se percibía como un umbral ominoso. Cruzar esa frontera significaba entrar en un territorio donde la vida se volvía frágil, impredecible y desnuda. Para nuestros ancestros, cuya supervivencia estaba atada visceralmente a la cosecha, a las reservas de alimentos y a los caprichos del clima, el invierno no era una hoja más en el calendario, sino una prueba de fuego anual. Los días menguaban, la luz huía prematuramente y el frío se infiltraba en refugios que rara vez ofrecían una protección absoluta. La tierra entraba en un estado de letargo, negando sus frutos, y los animales se ocultaban o migraban, volviéndose inalcanzables. Cualquier error de cálculo cometido durante la abundancia del verano o el otoño se pagaba caro en invierno, una despensa insuficiente, una decisión precipitada o una enfermedad repentina podían ser sentencias de muerte. Por ello, el invierno no se sentía como una pausa, sino como un interrogante existencial: ¿se nos permitirá seguir existiendo en este mundo? El futuro no estaba garantizado, la certeza de que la próxima primavera llegaría no era un hecho, sino una esperanza temblorosa. Esta incertidumbre agudizaba la atención del hombre hacia el tiempo, hacia sus puntos de quiebre. Observar el cielo, el sol y la duración de las jornadas no era un ejercicio de curiosidad astronómica, sino una necesidad vital. La luz no era un símbolo poético, sino la condición sine qua non de la vida. Su desaparición se sentía tanto en la piel como en el alma. En este contexto, el instante en que el día dejaba de acortarse adquiría una relevancia monumental. El solsticio de invierno, aunque no siempre se registrara con fechas exactas, se sentía en las entrañas. La gente percibía que la oscuridad dejaba de avanzar, que el día más corto había quedado atrás y que la luz, aunque con lentitud agónica, comenzaba su retorno. Este conocimiento tenía un peso casi sagrado. Significaba que el mundo no había sido condenado a la tiniebla eterna. Para el hombre antiguo, esto no era un dato teórico, sino una vivencia profunda, la experiencia de una frontera tras la cual aún existía la esperanza. Aunque por delante quedaran semanas de frío mordaz, el simple hecho de que el descenso hacia la oscuridad se hubiera detenido cambiaba la percepción del tiempo. Dejaba de ser un tiempo de caída para convertirse en un tiempo de espera. Por esta razón, en innumerables culturas, este periodo se revestía de acciones sagradas. La comunidad se cerraba sobre sí misma, la tribu cobraba protagonismo y surgían rituales vinculados al fuego, a la luz y al alimento compartido. No eran siempre fiestas en el sentido lúdico moderno, sino formas colectivas de mantener el orden del cosmos. Compartir el pan, encender una hoguera común, repetir palabras ancestrales.
Todo ello creaba una sensación de estabilidad allí donde la naturaleza no prometía ninguna. El invierno recordaba al ser humano su dependencia radical del otro. Si en verano uno podía permitirse la audacia solitaria, el invierno comprimía el espacio y obligaba a los cuerpos a buscarse. Quedaba patente que sobrevivir no era un proyecto individual, sino un esfuerzo conjunto. Así, la espera del retorno de la luz se convirtió en una experiencia colectiva. Alrededor de esta espera cristalizaron mitos e historias que intentaban explicar la huida y el regreso del sol, otorgando sentido a lo incontrolable. Los relatos variaban, pero la tensión dramática era idéntica: el mundo llega al borde del abismo, el orden se resquebraja, pero entonces ocurre un milagro, un giro, y la vida recibe una segunda oportunidad. Este arquetipo narrativo precedía a cualquier religión organizada, nacía de la propia experiencia de estar vivo. Es crucial entender que no se trataba de alegría o diversión superficial. Era una expectativa tensa, un aguardar vigilante para asegurarse de que las fuerzas del caos no tuvieran la última palabra. El fuego que se encendía no era decorativo, sino defensivo, un estandarte de vida clavado en el corazón del frío y la noche. Con los siglos, estas prácticas se sedimentaron. Se transmitieron de padres a hijos, y aunque a veces se olvidaba el porqué exacto, persistía la sensación de que el final del año exigía una atención reverente. El mundo necesitaba ser confirmado, validado en su existencia. Aquí yace un pilar fundamental para comprender la Navidad, la idea de que en el momento más oscuro es posible un nuevo comienzo. No necesariamente una victoria inmediata, sino el inicio de un movimiento hacia la luz. Esta noción está arraigada en la experiencia humana del invierno como límite. Por eso, cuando más tarde la historia traiga la imagen de un nacimiento divino como respuesta a la oscuridad, no se percibirá como algo ajeno. Encajará perfectamente en una estructura de expectativas ya construida durante milenios. La humanidad ya sabía que la luz regresa despacio y que el hecho del retorno es más importante que su velocidad. Cuando las civilizaciones aprendieron a medir el año y a trazar los ciclos celestes, otorgaron una importancia suprema a los momentos de transición. En el mundo antiguo, esta sensibilidad alcanzó su cenit. Griegos y romanos no solo observaban el tiempo, sino que lo estructuraban meticulosamente. Y en esa arquitectura temporal, lo que ocurría a finales de diciembre tenía un lugar privilegiado. En el calendario romano, las Saturnales destacaban como una de las festividades invernales más vibrantes. Comenzaban alrededor del 17 de diciembre y su duración se fue expandiendo con el tiempo. Dedicadas a Saturno, el antiguo dios de la agricultura y la mítica Edad de Oro, estas fiestas eran mucho más que un culto religioso, eran la suspensión temporal de la realidad. Durante esos días, las jerarquías de hierro de Roma se disolvían. Amos y esclavos podían intercambiar roles, se repartían regalos, las calles se llenaban de canciones, bromas y banquetes, y la maquinaria burocrática se detenía. Era un retorno simbólico al caos primordial, a un estado de igualdad y abundancia. Las Saturnales permitían atravesar la oscuridad no desde el miedo, sino desde la catarsis y la risa desenfrenada. Sin embargo, la celebración de la luz no se limitaba al jolgorio. Hacia el siglo III, el culto solar cobró una fuerza inusitada en la vida pública romana. En medio de crisis internas y la erosión del panteón tradicional, surgió una figura que resultaría decisiva: el Sol Invictus, el Sol Invicto. Aunque la veneración al sol era común en muchos pueblos, en el Imperio Romano adquirió estatus de ideología estatal, especialmente bajo el emperador Aureliano. El imperio, fracturado, necesitaba un símbolo de unidad y resistencia. El sol, que siempre regresa desafiante tras la noche, encarnaba esa invencibilidad. Se cree que fue en este contexto cuando el 25 de diciembre comenzó a cristalizar como el Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol inconquistable.
La fecha coincide simbólicamente con el momento en que los días empiezan a alargarse perceptiblemente. No era un cálculo astronómico preciso, sino una fecha cargada de simbolismo, el día en que la luz comienza su reconquista. Este amanecer tras la larga noche invernal no era un mero fenómeno físico, sino una promesa de que el orden, la razón y la vida prevalecerían sobre la disolución y el miedo. Es importante recordar que, en la antigüedad, las fiestas no eran asuntos privados. Las Saturnales y el Día del Sol sincronizaban a la sociedad. Creaban un ritmo compartido. Aunque cada uno pudiera rezar a dioses distintos, el acto de esperar juntos el retorno de la luz los unía en un mismo tejido cultural. Además, no existía una división tajante entre lo sagrado y lo profano. El banquete, el rito y la asamblea eran facetas de una misma experiencia. Así, para el siglo IV, ya existía una premisa cultural sólida. El final de diciembre es el momento de visibilizar la esperanza, de encender fuegos, intercambiar dones y mirar al cielo. Cuando el cristianismo comenzó a buscar su lugar en el calendario, no lo hizo en el vacío. La atmósfera ya estaba cargada de significado. La idea de un nacimiento divino en el punto de máxima oscuridad no fue una invención artificial, sino la resignificación profunda de una intuición ancestral. No fue un simple plagio, sino una superposición de sentidos. El mundo antiguo no creó la Navidad, pero forjó el lenguaje con el que ésta se expresaría. Enseñó que el invierno podía vivirse no solo como una prueba, sino como un momento de transfiguración. Mientras tanto, en otro rincón del mundo antiguo, hacia finales del siglo I a.C., Judea era un hervidero de tensiones. No era una periferia adormecida, sino el epicentro de un drama histórico y espiritual. Allí, la fe ancestral chocaba con las nuevas formas de dominación imperial y el destino del pueblo se sentía en cada giro político. La tradición judía, forjada durante siglos, se basaba en la idea de un pacto con Dios, una alianza que exigía fidelidad. Para ellos, el tiempo no era un ciclo eterno como para los griegos, sino una flecha con dirección y propósito. La historia era un diálogo dramático entre las acciones humanas y la respuesta divina. Cada derrota militar, cada exilio, se leía como un síntoma de la ruptura de ese pacto, pero siempre quedaba un remanente de esperanza, la figura del Mesías. Este libertador no era una fantasía lejana, sino una necesidad urgente. Los profetas habían dibujado su silueta durante siglos, a veces un rey davídico que restauraría la soberanía política, a veces un líder espiritual que purificaría la fe, otras, una figura misteriosa a través de la cual Dios intervendría directamente. Pero siempre se trataba de una intervención concreta en la historia, no de un consuelo abstracto. Es vital subrayar que esta espera mesiánica no estaba ligada a una fecha de cumpleaños. En la tradición judía, el nacimiento de un individuo no era motivo de fiesta litúrgica. Lo importante no era cuando nacía el Salvador, sino qué haría al llegar. El dónde y el cuándo permanecían abiertos a la interpretación. Pero la atmósfera en Judea se volvía irrespirable. Bajo la bota de Roma, gobernada por procuradores y vigilada por legiones, la sensación de injusticia era palpable. El templo estaba en pie, sí, pero la libertad no. Esta sensación de incompletitud era el telón de fondo. La sociedad estaba fracturada, fariseos buscando la pureza en la ley, saduceos colaborando con el poder, celotes afilando dagas en las sombras. Todos buscaban, a su manera, el cumplimiento de las promesas. En este ambiente saturado, la idea de Dios no era teología de salón, sino una cuestión de supervivencia. La gente escudriñaba la realidad buscando signos, tratando de leer en los acontecimientos políticos el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, nadie esperaba celebrar un cumpleaños. La llegada del Mesías se imaginaba como un desenlace, una rectificación cósmica, el momento en que la justicia divina irrumpiría para sanar la historia.
El mundo era peligroso y hostil, pero persistía la certeza inquebrantable de que la historia tenía un autor y que el sufrimiento no era el final del camino. Ese era el contexto espiritual y político en el que ocurrió lo que más tarde llamaríamos Navidad. Un evento que, a primera vista, pasó desapercibido para los grandes cronistas de la época, pero que para quienes vivían inmersos en esa espera, cargaba con el peso de los siglos. Cuando nos acercamos al relato del nacimiento de Jesús, nuestra memoria colectiva tiende a fusionar imágenes dispersas, pero en realidad dependemos de dos fuentes primordiales, los evangelios de Mateo y Lucas. Son los únicos, de entre los 4 canónicos, que se detienen en este umbral. Sin embargo, lejos de ser una simple crónica duplicada, cada uno teje una narrativa distinta, no por contradicción, sino por intención. No buscan levantar un acta notarial del suceso, sino revelar la dimensión teológica de un momento que fractura la historia en dos. En el texto de Lucas, la historia se despliega desde la intimidad y el asombro silencioso. Comienza con Zacarías e Isabel, figuras ancladas en la tradición y el templo, cuya larga esterilidad se rompe como respuesta a una plegaria que parecía olvidada. Luego, el foco se desplaza hacia María y la irrupción del ángel Gabriel. Aquí no hay estruendo, hay un diálogo interior, una aceptación valiente de lo desconocido. Lucas nos pinta una Navidad vestida de pobreza y despojo. María y José, forzados a viajar por un censo imperial, llegan a Belén para descubrir que el mundo no tiene sitio para ellos. El niño nace en la precariedad absoluta, depositado en un pesebre, una artesa para animales, porque no había cama disponible. Esta imagen, el Dios en el pesebre, es el corazón del mensaje de Lucas, la divinidad abrazando la vulnerabilidad extrema. No hay corte real ni sedas, solo la crudeza de la vida. Y cuando el cielo decide anunciar la noticia, no elige a los poderosos, sino a los pastores. Hombres rudos, marginados, que vivían a la intemperie vigilando rebaños en la noche. A ellos se les confía la primicia. Para Lucas, esto es vital, la revelación llega primero a quienes no cuentan para la historia oficial. Los pastores, testigos de lo invisible, corren hacia el pesebre, convirtiéndose en los primeros espectadores de un misterio envuelto en pañales. Mateo, por su parte, nos ofrece una partitura diferente, más oscura y majestuosa. En su relato desaparecen el censo y los pastores, y el escenario se amplía. Entran en escena los magos de Oriente, figuras enigmáticas que no siguen las escrituras hebreas, sino las estrellas. Su presencia es una declaración de principios. El evento no es propiedad exclusiva de un pueblo, sino que tiene un alcance cósmico, incumbe a todas las naciones. La estrella los guía, pero su búsqueda despierta a un monstruo, el rey Herodes. En Mateo, la Navidad convive con la sombra de la muerte. Herodes, paranoico y aferrado al trono, ve en el niño una amenaza política. La masacre de los inocentes, ese intento brutal de erradicar al recién nacido, nos recuerda que la luz siempre provoca resistencia. El mundo no siempre acoge la verdad con dulzura, a veces responde con violencia. José asume aquí un rol protector decisivo, guiando a la familia hacia el exilio en Egipto, repitiendo el patrón del antiguo Israel. Para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, aquel que sobrevivirá a la tiranía para liberar a su pueblo. Ambos relatos, con sus diferencias, construyen una catedral de significados. Lo curioso, y crucial, es lo que callan. Ninguno menciona una fecha. No hay día, no hay mes, no hay estación del año especificada. No sabemos cuántos eran los magos, solo conocemos sus 3 regalos. La descripción física del niño o la duración de su estancia en Belén quedan en la penumbra. Los evangelistas no escribían una biografía moderna, estaban trazando un mapa espiritual. Si miramos la historia con las gafas del presente, podríamos asumir que la Navidad siempre fue el eje del cristianismo.
nada más lejos de la realidad. Durante los primeros siglos, el nacimiento de Jesús apenas ocupaba espacio en la conciencia litúrgica. La iglesia primitiva vivía con la mirada fija en otro monte, el Gólgota. La Pascua, la celebración de la muerte y resurrección, era el sol alrededor del cual orbitaba toda la fe. La resurrección no era un milagro más, era la clave de bóveda que sostenía todo el edificio teológico, la victoria definitiva sobre la muerte. La idea misma de celebrar un cumpleaños resultaba ajena e incluso sospechosa para aquellos primeros creyentes. Herederos de la tradición judía y confrontados con el mundo grecorromano, veían los festejos de natalicios, como los de los faraones o los césares, como actos de vanidad pagana. Celebrar el inicio de la vida terrenal parecía irrelevante comparado con la entrada en la vida eterna. La iglesia primitiva no miraba hacia atrás, hacia el pesebre, sino hacia adelante, hacia la segunda venida. Vivían en un tiempo tenso, escatológico, esperando el fin de la historia, no conmemorando su principio. Los textos de Pablo y las otras epístolas confirman este silencio, no hay mención al nacimiento. Lo que importaba era la obra redentora, no la biografía infantil. Sin embargo, la curiosidad humana y la devoción no pueden contenerse para siempre. Hacia el siglo III, comenzaron a surgir especulaciones sobre la fecha. Se propusieron días en marzo, abril, mayo e incluso noviembre. Eran ejercicios de numerología sagrada más que de investigación histórica, intentos de encontrar una armonía cósmica en las fechas, pero ninguna lograba consenso. Hasta el siglo IV, la Navidad como festividad autónoma simplemente no existía. El calendario eclesiástico pivotaba sobre la Pascua y Pentecostés. A veces, el nacimiento se recordaba conjuntamente con el bautismo en la fiesta de la Epifanía, pero siempre en un segundo plano. Esta austeridad no denotaba desinterés, sino una jerarquía de valores distinta. Pero el mundo estaba cambiando. El cristianismo dejaba de ser una secta perseguida para convertirse en una fuerza pública y, finalmente, imperial. Y una fe pública necesita organizar el tiempo público. Es en el siglo IV cuando se produce el gran giro. La Iglesia emerge de las catacumbas y comienza a estructurar el año no solo como una secuencia de ritos, sino como un viaje pedagógico. Si la Pascua era el desenlace glorioso, era necesario marcar el comienzo. El cronógrafo del 354, un calendario romano, nos ofrece la primera evidencia escrita. El 25 de diciembre se celebraba en Roma el nacimiento de Cristo. La elección de esta fecha no fue un azar. Como mencionamos, el 25 de diciembre ya vibraba con un poder simbólico inmenso en el mundo romano. Era el triunfo del sol invicto, el momento en que la luz vencía a la tiniebla invernal. La Iglesia, con una audacia estratégica, no suprimió la fiesta, sino que la bautizó. Vosotros adoráis al sol naciente, nosotros adoramos al sol de justicia que no conoce ocaso. Fue una resignificación radical. Donde antes se celebraba un ciclo natural, ahora se celebraba la irrupción de Dios en la historia. No era un disfraz, era una declaración de que Cristo era la verdadera luz que el mundo pagano intuía pero no conocía. Además, existía un argumento teológico fascinante que circulaba en la época. Se creía que los grandes profetas morían el mismo día de su concepción o nacimiento. Según ciertos cálculos antiguos, Jesús habría sido crucificado un 25 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera y la creación del mundo. Si murió un 25 de marzo, la teología simbólica dictaba que también debió ser concebido ese día. Y si sumamos 9 meses exactos a esa fecha, aterrizamos inevitablemente en el 25 de diciembre. Así, la fecha se cimentó sobre una doble base, la apropiación cultural del solsticio y la especulación teológica sobre la perfección de los ciclos divinos. La festividad se irradió desde Roma. Hacia finales del siglo IV,
ya alcanzaba a las iglesias de Oriente, aunque allí la resistencia fue mayor, prefiriendo mantener el énfasis en la Epifanía, el 6 de enero. Con el tiempo, Occidente y Oriente llegaron a un acuerdo tácito, aunque con matices distintos. Occidente se centró en el parto de Belén, Oriente, en la manifestación de la divinidad a través del bautismo y los magos. Pero el resultado fue el mismo, la Navidad se instaló como el segundo polo magnético del año cristiano. Con la fecha fijada, nació la liturgia. Se compusieron himnos, se escribieron homilías y se recuperaron los símbolos, la estrella, la cueva, los ángeles. La Navidad dejó de ser una nota al pie para convertirse en una experiencia inmersiva. Se estableció el tiempo de Adviento, un periodo de preparación y ayuno, una pequeña cuaresma para limpiar el alma antes de la llegada del Rey. El año cristiano se transformó en un organismo vivo, donde el creyente revivía cíclicamente la historia de la salvación, desde la espera en la oscuridad hasta la explosión de luz. Al adentrarnos en la Edad Media, la Navidad ya había echado raíces profundas en el suelo de Europa. Dejó de ser solo un dogma para convertirse en cultura, en folclore, en el aire que se respiraba. La teología bajó de los púlpitos a las plazas. La celebración se expandió, llenándose de color, sonido y sabor. La misa de gallo, celebrada en la negrura de la medianoche, se convirtió en el epicentro emocional. Imaginemos esas catedrales góticas o iglesias románicas, heladas y oscuras, iluminadas repentinamente por cientos de cirios mientras el coro entonaba el Gloria in excelsis Deo. Era un teatro sagrado, un contraste físico entre la noche exterior y la luz interior que sobrecogía a los fieles. No hacía falta saber latín para entender el mensaje, en medio de la noche más profunda, algo nuevo había nacido. Pero la gran revolución visual llegó con la invención del Belén o pesebre. Se atribuye a San Francisco de Asís, en el siglo XIII, la realización del primer nacimiento viviente en Grecio. Francesco quería que la gente viera la pobreza de Dios, que oliera la paja y sintiera el frío, para arrancar la historia del papel y devolverla a la realidad. Esta tradición prendió como la pólvora. Pronto, artesanos de toda Europa comenzaron a tallar figuras en madera, arcilla o cera. Los nacimientos se volvieron complejos, anacrónicos y maravillosos. Junto a la Sagrada Familia aparecían panaderos locales, lavanderas, molineros y paisajes que se parecían más a la Toscana o a Flandes que a Judea. Era la forma en que el pueblo decía: Cristo nace aquí, en mi pueblo, en mi tiempo. Paralelamente, florecieron los misterios, obras de teatro popular que representaban escenas bíblicas. Al principio dentro de los templos, luego en los atrios y mercados, estas obras mezclaban lo sagrado con lo profano, lo sublime con lo grotesco. Los pastores hablaban en dialecto, hacían chistes, se quejaban del frío. Herodes era un villano de pantomima. Estas representaciones hacían la fe accesible, táctil y comunitaria. La Navidad medieval también tenía una función social crítica. Era un tiempo de tregua y caridad obligatoria. Los señores feudales abrían sus salones a los vasallos, se distribuía pan y carne, y las rígidas normas sociales se relajaban, un eco lejano de aquellas Saturnales romanas. La paz de Dios se imponía, al menos teóricamente, deteniendo conflictos y venganzas. La generosidad no era una opción, sino un mandato del calendario. Compartir la mesa, encender grandes leños, el tronco de Navidad y beber juntos eran actos que reafirmaban la cohesión de la comunidad frente a los rigores del invierno. La distinción entre lo religioso y lo festivo era difusa. Uno podía salir de una misa solemne y unirse a una danza en la plaza o a un juego de azar. La Iglesia, aunque a veces intentaba frenar los excesos, entendía que la encarnación significaba que Dios se había mezclado con la materia, y por tanto, la alegría física también tenía su lugar. Hacia finales de la Edad Media, la Navidad era una fiesta robusta, ruidosa y pública.
Pertenecía a la calle tanto como al altar. Sin embargo, vientos de cambio comenzaban a soplar. La modernidad se acercaba, y con ella, una transformación en la sensibilidad. La fiesta comunal, vertical y jerárquica, empezaría a ceder paso a una celebración más horizontal, doméstica e íntima. Pero antes de llegar a los árboles iluminados y los regalos familiares, el mundo tendría que pasar por nuevas revoluciones del pensamiento y la sociedad. Hacia finales del siglo XV, la fisonomía de la Navidad comenzó a mutar. No fue un cambio abrupto, ni una anulación de las formas previas, sino un desplazamiento gradual de los acentos. La Navidad medieval, con sus misterios teatrales, sus procesiones callejeras y su carácter eminentemente comunitario, empezó a ceder terreno ante una vivencia más íntima y doméstica. La sociedad se transformaba y, con ella, la manera de sentir el tiempo. La festividad dejaba de ser patrimonio exclusivo del templo y de la plaza para convertirse en el tesoro del hogar. El estruendo público se suavizaba para dar paso al silencio, al sosiego y al calor del fuego familiar. En este nuevo escenario, los niños, la expectativa y la decoración del espacio privado cobraron un protagonismo inédito. El evento que antes se inscribía en un gran ciclo litúrgico y cósmico, ahora buscaba refugio en la alegría privada y en el fortalecimiento de los lazos de sangre. Un símbolo potente de esta transición fue el árbol de Navidad. Sus raíces se hunden en las tierras germánicas, donde la tradición medieval ya veneraba las ramas perennes como emblema de la vida eterna que desafía al invierno. Sin embargo, es entre los siglos XVI y XVII cuando el abeto se entrona como el centro gravitacional de la fiesta doméstica. Comenzaron a erguirlo en las salas de estar, adornándolo con manzanas, recordatorio del paraíso, nueces y, crucialmente, velas. Con el tiempo, llegarían las esferas de vidrio, las guirnaldas y las estrellas cimeras. El árbol condensaba múltiples significados, era el verdor que no muere ante el hielo, el punto de encuentro donde se depositaban los afectos en forma de regalos, y un faro de luz en la penumbra. Las velas parpadeantes entre las ramas no eran mera decoración, creaban una atmósfera de vigilia y esperanza. El árbol se convirtió en el altar de la familia. Paralelamente, surgió y se consolidó la práctica de intercambiar regalos. Si en el medioevo las ofrendas se asociaban a los Reyes Magos o a la caridad hacia los santos y los pobres, en la Edad Moderna el regalo se transformó en un lenguaje de conexión personal. Ya no era tanto un tributo vertical a Dios, sino un signo horizontal de amor y memoria entre las personas. Los niños se volvieron los destinatarios privilegiados de esta generosidad. Para ellos, la fiesta adquirió tintes mágicos y de cuento. Los adultos se esforzaban por construir un paréntesis de asombro en la vida de los pequeños. Vinculada a esto apareció la figura del portador de dones. Dependiendo de la geografía, este personaje adoptaba distintos rostros: San Nicolás, la bruja Befana, el Père Noel o el Niño Jesús. Más tarde, estas tradiciones confluirían en la imagen globalizada de Santa Claus. Pero en sus inicios, la uniformidad visual no importaba tanto como su función, la irrupción de lo inesperado, la recompensa secreta, el pequeño milagro doméstico. Gracias a estas figuras, la Navidad se cargó de una dulce ansiedad. La noche se convirtió en el umbral de la magia, y el amanecer, en el momento de la revelación. La literatura jugó un papel estelar en la reconfiguración sentimental de la Navidad, y en este proceso, Charles Dickens es una figura insoslayable. A mediados del siglo XIX, su cuento de Navidad, A Christmas Carol, redefinió el espíritu de la época. En su relato no hay grandes tratados teológicos, sino una casa fría, un hombre endurecido por la avaricia y un viaje hacia la redención a través de la memoria y la conciencia. Dickens creó un vocabulario emocional que hizo que la Navidad fuera accesible para todos, creyentes o no. Su Navidad es el triunfo de la compasión, la calidez del hogar,
la mano tendida y la lágrima silenciosa de gratitud. Este imaginario resonó profundamente con el espíritu victoriano y burgués que valoraba el confort doméstico y los nuevos ideales de crianza y familia. Simultáneamente, la revolución industrial alteraba el ritmo del mundo. Las fábricas imponían horarios rígidos y la gente se desligaba de los ciclos agrícolas. En este contexto de mecanización, la Navidad se convirtió en una válvula de escape necesaria, una pausa legitimada. Se transformó en el motivo para detener las máquinas, para viajar en los nuevos ferrocarriles y reunirse con parientes lejanos, para enviar cartas y tarjetas postales, facilitadas por los modernos sistemas de correo. La industria también trajo la producción masiva de adornos y regalos, democratizando el acceso a la celebración. Todo esto no eliminó el sentido sagrado, sino que lo reubicó. Dios seguía viniendo al mundo, pero ahora su llegada se sentía a través de la risa infantil. La cena copiosa y el fuego en la chimenea. La fiesta se volvió más sosegada, menos estridente. Ya no exigía las procesiones multitudinarias de antaño, creaba, en cambio, un espacio para estar, para perdonar y para notar al otro. Las nuevas formas se solidificaron. En los países protestantes, el énfasis se desplazó de la liturgia comunitaria a la fe vivida en la intimidad. En los católicos, aunque se mantuvieron los ritos, la tradición familiar ganó peso. En casi todo Occidente, la Navidad dejó de ser un marcador político o fiscal, fin de año tributario o cambio de autoridades, para convertirse en un evento del corazón. No un cambio de poder, sino un retorno a uno mismo. Para el siglo XIX, la Navidad ya poseía los rasgos que hoy reconocemos: el árbol, las luces, los obsequios, la cena, la reunión del clan, la nostalgia y la esperanza. Se desarrollaron villancicos nacionales, recetas intocables y rituales propios. Dejó de ser solo una fecha eclesiástica para ser un rito de la vida cotidiana, donde cada generación tejía su propia memoria. Pero bajo esta capa de suavidad victoriana, el núcleo de la espera permaneció intacto. Seguía siendo la oportunidad de ver luz en la oscuridad, de practicar la atención plena y de recuperar lo esencial: la bondad y la cercanía. Hoy, en pleno siglo XXI, habitamos un tiempo frenético. Nuestras agendas están saturadas, los días se disuelven entre notificaciones y urgencias efímeras. Las festividades a menudo pasan atropelladas, ruidosas y fugaces. Sin embargo, la Navidad resiste como un fenómeno singular. Sigue siendo ese momento del año en el que el engranaje del mundo parece detenerse, aunque sea por unas horas. La celebración adopta mil formas según la cultura y la familia. Para algunos, el centro sigue siendo la misa de gallo y el misterio litúrgico. Para otros, es la cena, el intercambio de paquetes y el cine en el sofá. A menudo es una mezcla de todo: un poco de fe, un poco de costumbre, un poco de silencio. Cada uno encuentra su manera, pero subyace un denominador común: la necesidad de que ese día sea algo más que una hoja arrancada al calendario. Hay quien busca el templo, quien busca a los suyos y quien busca la soledad para reflexionar. La Navidad no impone un guión cerrado, ofrece una oportunidad para exhalar. Es innegable que la Navidad moderna ha sido absorbida en gran medida por la maquinaria del consumo. Los escaparates brillan desde noviembre, la publicidad nos asedia y la obligación social de la felicidad puede resultar agotadora. Muchos sienten hastío ante el ruido comercial y la presión de las felicitaciones automáticas. Pero incluso detrás de ese telón de neón, el sentido original palpita. La gente sigue comprando regalos no solo por cumplir, sino porque anhela conectar, expresar afecto, ver una sonrisa. El deseo de calidez humana sobrevive al marketing. Para el creyente, la Navidad sigue siendo el relato asombroso de un Dios que entra en la historia no como un conquistador, sino como un recién nacido frágil. Es la historia de la luz que se enciende cuando la noche es más cerrada.
Y curiosamente, incluso para quien no tiene fe religiosa, esta imagen conserva una potencia inmensa. Habla de que el cambio es posible, de que lo nuevo puede brotar no de lo grandilocuente, sino de lo pequeño y auténtico. La Navidad nos otorga el derecho a la pausa. Nos permite apagar el teléfono, ignorar el reloj y simplemente estar. O, por el contrario, nos impulsa a recordar a quien tenemos olvidado, a hacer esa llamada pospuesta, a preguntar cómo estás, con intención real, a pronunciar las palabras sencillas que la prisa cotidiana nos roba. Aunque uno no celebre el dogma, puede sentir que este día marca un umbral. Es el punto de inflexión donde el año viejo agoniza y el nuevo se gesta. En estos días, miramos hacia adentro tanto como hacia afuera. Evaluamos lo vivido y proyectamos lo que deseamos ser. Así, la Navidad trasciende el evento para convertirse en un estado de atención. No requiere de grandes banquetes para ser real. Nos invita a detenernos y mirar a nuestro alrededor, recordándonos que, en medio de la vorágine, aún somos capaces de cuidarnos, de compartir y de recordar. Aunque estemos cansados, aunque nos falten las palabras, la Navidad nos susurra, no estás solo. Y eso sigue siendo vital. Nos devuelve al principio de todo, a aquellos tiempos ancestrales en los que el ser humano escrutaba el cielo esperando que el sol detuviera su huida, confiando en que la luz regresaría tras la larga oscuridad. Hoy vivimos con electricidad y tecnología, pero la sed de ese momento permanece intacta. Seguimos necesitando una señal de que la vida continúa, de que el futuro guarda promesas y de que vale la pena esperar, incluso cuando nada parece ocurrir. La Navidad no tiene por qué ser perfecta como en las películas. Puede ser silenciosa, sencilla, e incluso tener un toque de melancolía solitaria. Pero sigue siendo ese anclaje en el año donde podemos parar, sentir que el tiempo no es solo una carrera contra el reloj y comprender que es el instante en el que podemos elegir cómo seguir viviendo.